Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya estamos con Carmen Molinas Bonilla en su columna El todo y sus partes, que vamos a continuar hablando del caso Dreyfus, quien había empezado, Carmen, la semana pasada, un caso que hizo que Dreyfus fuera acusado sin pruebas de transmitir secretos militares al espionaje alemán por su mero hecho nomás de ser judío, y la revelación de este escándalo a través de Yo Acuso o Yo Acuso, un artículo de Émile Zola, este escritor que de alguna manera, a través de esta carta en 1898 al presidente de la República, con 300.000 ejemplares, provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia. Muy bienvenida, Carmen, un gusto como todos los miércoles. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrea, buenas tardes a tu equipo y a la audiencia. Bien, con este día tan feo, pero terrible, por sí. suerte bien. Bueno, me alegro. Es un día especial para escuchar la radio, ¿eh? Sí, para estar en compañía. No sabes cuántos mensajes están llegando, porque es un día más que apropiado para estar en compañía de la radio. Claro, y más, sí. En este caso que el caso de Dreyfus, tú habías comenzado a hablar la semana pasada, pero que quedó realmente candente, y hoy vas a seguir por allí, pero con el tema de Émile Zola, que lo defendió fuertemente. ¿Qué había pasado? Si querés retomarlo un poquito para los que para los que no escucharon, podemos decir que Dreyfus era un oficial impoluto, pero que tenía un pasado, lamentablemente, que nadie podía acusarlo de nada, pero era un hombre que había vivido en Alsacia, que a veces era alemán, a veces francés, hablaba correctamente alemán, era un hombre muy introvertido, y bueno, y por sobre todas las cosas era judío. Entonces era un momento en que Francia había una efervescencia de un falso nacionalismo, en el cual había un gran antisemitismo, y como él había vivido en Alsacia con su familia, de hecho su familia se mudó justamente para no estar bajo el gobierno alemán, pero bueno, ya estaba en la mira de los compañeros y de los superiores también. O sea que cuando se encuentran una limpiadora, que era la del contraespionaje francés, cuando encuentra una carta rota en trozos grandes que se pudo unir y se podía leer perfectamente, en la cual se daba información al gobierno alemán. Bueno, en una Francia que había perdido la guerra franco-prusiana, que estaba con una efervescencia total, había que buscar un chivo expiatorio. Y qué mejor que Dreyfus, que era muy callado, que no, y que además lo envidiaban también, porque era un hombre que había hecho una muy buena carrera, porque era muy dedicado, y además que era judío. Entonces, y la letra se parecía bastante a la acusación de la carta. Bueno, la letra se parecía, pero tampoco era muchísimo. Exacto. Yo siempre digo que si a mí me hubieran acusado, porque porque yo tengo una letra un poco parecida también. Bueno, hubieras entrado dentro de los candidatos, Carmen. Pero no, porque no soy judía. El pobre entró porque era judío, esa es la verdad. Y además el ejército en ese momento, sobre todo la oficialidad destacada, provenían en especial de familias aristocráticas. Y el caso de Dreyfus no era así. No era así, claro. Por lo tanto, también se dieron una serie de hechos que empujaron o propiciaron a que la gente contraria a los judíos y contraria y odiando a los alemanes y todo demás, le cargara todos sus odios encima.
Entonces ese caso se convirtió en el símbolo moderno y universal de la iniquidad en nombre de la razón de Estado. Cuando un gobierno se cierra contra alguien y tapa todas las pruebas que pueden levantar la acusación de ese alguien. Claro. Bueno, el hecho es que ya sabemos que lo enviaron ni más ni menos que a la Isla del Diablo, aquella que describió también Henry Charrier en su novela Papillon, que además en un pequeñísimo habitáculo en el cual estaba controlado día y noche, de manera tal que no era controlado porque estaba la puerta cerrada, no, controlado visualmente. Claro, así que él... Terrible. Tremendo. Entonces, por supuesto, su hermano siguió luchando para que lo liberaran, siguió presentando pruebas, la familia, todo, pero no había nada que hacer. No había nada que hacer incluso cuando se encontró que un militar de origen de la aristocracia también, de origen húngaro, se comprobó que la carta era hecha por él. Y bueno, tanto es así que este militar escapó y se fue a vivir a Londres, y a pesar de todo siguieron como si no hubiera pasado nada, y es más, el ejército se reunió, hizo como si fuera en esa actitud corporativa, como un fuerte muro para que nadie lo pudiera traspasar. Pero este aquí que aparece Émile Zola, este gran escritor. ¿Y qué pasa? A ver. Sí, justamente cuando un famosísimo escritor como era Émile Zola en aquella época se pone de su lado, o sea, se pone del lado de la justicia, porque primero investiga muy bien, claro, y escribe su famoso Yo acuso, J'accuse de el periódico La Aurora. Bueno, cuando escribe Yo acuso, que además fue tremendo, porque tremendo también fueron los resultados. Ahí se suceden una cantidad de hechos en las cuales realmente se movilizó toda la sociedad a favor y en contra, ¿no? Claro, estaban los anti-Dreyfus y los a favor de Dreyfus, en los cuales era impresionante lo que peleaban, pero se iban a las manos todos, se amenazaban de muerte. Terrible. Fue tremendo, ¿eh? Entonces, Émile Zola, que era un escritor muy famoso, había nacido en París, hijo de François Zola, un ingeniero veneciano, que estaba naturalizado francés, y de la francesa Émilie Aubert. Bueno, se había trasladado a Provence, donde su padre murió y tuvieron graves problemas económicos. Él era un estudiante medio, fue muy amigo, compañero de estudios de Paul Cézanne, el gran pintor. Después, bueno, se trasladó él a París, empezó a trabajar en la librería Hachette y escribió su primer texto, empezó a colaborar con varios diarios, con columnas literarias, también se hizo muy amigo del pintor Manet, del pintor Pizarro, de los hermanos Goncourt, bueno, en fin. El hecho es de que él tenía muchísimas amistades influyentes. Claro. Y él mismo se tornó en un personaje más que influyente porque sus novelas fueron elaboradas con una imaginación y le llegaba a todo el mundo, eso que él seguía la corriente naturalista, que era una corriente que no era demasiado aceptada por la crítica literaria en aquella época, pero era una corriente que buscaba siempre apoyar al más débil.
Claro, y acá no se apartó de alguna manera con el caso Dreyfus. Exactamente. Creo que se puso en esa corriente, sí. Exactamente. ¿No? Fíjate que él, con toda esa gente, como incluso fue muy amigo de Flaubert, de Daudet, se reunían con Guy de Maupassant, en unas veladas que él hacía en Medan, que era un lugar cerca de Poissy, donde él tenía una casita de campo, sencilla, pero ahí iban todos los de la corriente naturalista. Claro, un gran escritor e intelectual del momento. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, él criticaba así, con toda la sinceridad del mundo, porque también tuvo otros problemas y otras polémicas con el Manifiesto de los Cinco, que marcó la crítica de escritores naturalistas jóvenes, como era él, en aquella época. Bueno, mientras tanto se hizo amante de Jean Rosserot, con la que tuvo 2 hijos, y tuvo el coraje, por ejemplo, en 1890, de rechazar su entrada en la Academia de Letras Francesa. Increíble. A él le habían ofrecido que era un gran honor. Pero bueno, ¿por qué lo rechazó? Porque no estaba de acuerdo con determinadas actitudes muy clasicistas y rigurosas que mantenía la Academia. Bueno, viste que entonces quiere decir que fue fiel a sus principios. ¿Sí? Exactamente, siempre fue fiel al costo de su propia vida, ¿no? Claro. Porque su vida se trastocó totalmente a partir del Yo Acuso. Claro, fíjate que empezó a tener una cantidad de enemigos. La mitad de Francia de enemigos, por lo menos. Sí, efectivamente. Bueno, yo iba a leer el Yo Acuso porque me parece que es interesante ver la sinceridad y además la valentía de Zola. Él escribe en la primera plana: yo acuso. Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante, quiero suponer inconsciente del error judicial y por haber defendido su obra nefasta 3 años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo. Acuso al general Villot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado Mayor comprometido. Acuso al general Boisdeffray y al general Goncé por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo, que hace de las oficinas de guerra un arca santa inatacable. Acuso al general Pellieu y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los 3 peritos calígrafos, los señores Belhomme, Barinat y Couard, por sus infames engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en Leclerc, el relámpago es Leclerc, y en el Eco de París, leyó, una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Y por último, acuso al primer Consejo de Guerra por haber condenado a un acusado fundándose en un documento secreto, y al segundo Consejo de Guerra por haber cubierto esta ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que al formular estas acusaciones
arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881, que se refieren a los delitos de difamación, y voluntariamente me pongo a disposición de los tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y la justicia. Solo un sentimiento me mueve. Solo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Émile Zola, París, 13 de enero de 1898. Además de gran escritor, tenía que haber sido abogado. Sí, sí. Un gran abogado, ¿no? Y además, con esa valentía absoluta, ¿no? Sí. Una valentía casi, diría, rozando la inconsciencia, porque en aquel momento era lógico que iba a pasar de todo, y de todo pasó. Enseguidita aparece la caricatura de Zola, caracterizado como un cerdo. Bueno, hoy lo podemos ver en el Museo de Horrores de una serie de caricaturas antidreyfusistas y antisemitas que se publicaron en Francia entre el 1899 y 1900. Claro. Bueno, eso se leyó en todo el mundo. Fue a la prensa mundial. Entonces la reacción del gobierno francés fue inmediata. Claro. Primero le hicieron un agitado proceso por difamación. No te imaginas con la violencia, los centenares de testigos falsos que presentaron, incoherencias, ocultaciones. Bueno, y lo condenaron a 1 año de cárcel al escritor y a una multa de 7.500 francos con los gastos que tuvo que pagar su amigo, el escritor Octavio Mirbeau. Claro. Bueno, agobiado por toda la agitación que causó su proceso, Zola se exilió en Londres. Mira qué casualidad. El aristócrata descendiente de húngaros, que era el verdadero culpable, también se había exiliado en Londres, ¿no? Bueno, pero Zola tuvo que vivir en secreto, cosa que no sucedió con el otro, que vivió gastando lo que no tenía, llenándose de deudas, y ya no tenía el gobierno alemán para pagar sus cuentas, y entonces al final se destapó todo, porque lo hacía porque él quería vivir como había vivido con su familia, que había perdido toda su fortuna. Claro. Entonces estaba lleno de deudas, lleno de problemas, y entonces por eso había no solo aceptado, se había ofrecido como espía al gobierno alemán. Claro. Peor todavía. Bueno, el hecho es que a su regreso Zola escribió en La Verité unos artículos también sobre el caso, y cuando Alfred Dreyfus, que había sido condenado con atenuantes después porque le hicieron otro juicio, después lo liberan, pero porque anulan el juicio, pero lo que quiere Dreyfus y también Zola y también Mathieu, el hermano de Dreyfus, es que le restituyan todo diríamos, todo lo que le habían sacado, pero en el sentido más importante, que es el del honor. Claro. Porque a él lo deshonraron públicamente. Cuando la sentencia fue ejecutada, le arrancaron las charreteras, le quebraron el sable, hicieron un espectáculo público en aquella época. Terrible, sí. Entonces, bueno, el hecho es que fue tan espantoso todo lo que sucedió, que luego, por supuesto, gracias al artículo y al Yo Acuso y a todo lo que trabajaron,
tanto Solá como el hermano de Dreyfus y el mismo Dreyfus, cuando lo liberaron, lograron que se abriera otro juicio en el cual el gobierno francés se desdijo y allí, bueno, le reintegraron todo lo que le habían quitado. En realidad nunca le iban a poder reintegrar los años que había pasado en la Isla del Diablo y todo lo que había padecido. Claro. Incluso lo nombraron caballero de la Legión de Honor. Claro. Bueno. Sí, pero la mala sangre y el mal momento que tuvo y los años... los malos años que pasó, ¿no? Claro. Bueno, ahora, el hecho es que realmente Solá, que fue tan valiente, fue el que pagó con su vida porque resulta que el 29 de septiembre de 1902, en su casa, supuestamente asfixiado, fallece. Pero se cree que fue asesinado por alguien que tapó la chimenea de la estufa. Porque uno de los abogados de Dreyfus, Fernand Laborie, había padecido ya un intento de asesinato. Y Émile Zola y su mujer habían cenado, habían conversado sobre la última edición de los 3 primeros tomos de los 4 evangelios que él estaba escribiendo, y se acostaron. Y a la madrugada su esposa se siente enferma, entonces va al cuarto de baño y al regresar encuentra a Solá despierto pero también mal. Cuando él se levanta cae al suelo. Su esposa trata de llamar al servicio doméstico, que tenían servicio con cama, pero también se desvanece. Y allí nadie se entera de que se están asfixiando. Bueno, el hecho es que cuando quieren, cuando el servicio va, pero a la mañana siguiente, porque ellos no salían de la habitación, los encuentran muertos a los dos. Su entierro se celebró el domingo 5 de octubre con una asistencia de un gentío inmenso. Y el Nobel de Literatura, Anatole France, proclamó un discurso que terminaba de esta manera. Si me permitís con esto, yo sé que ya estamos en la hora, pero te leo simplemente el final del discurso de Anatole France. Dijo: no le compadezcamos por haber padecido, envidiémosle. Erigido sobre el cúmulo de ultrajes que la estupidez, la ignorancia y la maldad hayan jamás provocado, su gloria alcance una altura inaccesible. Envidiémosle sí su destino, y su corazón le concedieron la mayor recompensa. Ha sido un monumento de la conciencia humana. Con eso termina. Y bueno, Solá estuvo 6 años enterrado en el cementerio Montmartre en París, pero luego sus cenizas, como un homenaje más, fueron trasladadas al Panteón el 4 de junio de 1908, que es el máximo honor en Francia, ¿no? Así que le costó después de la muerto, vida, después de asesinado. Claro, le costó la vida todo su lucha por que dio, pero exacto, en realidad lo reconocieron lamentablemente después de muerto, ¿no? Sí, fue, como dijo Anatole France, un monumento de la conciencia humana, de la buena conciencia, diría yo. Carmencita, un placer como todos los miércoles escucharte y bueno, agradecerte. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles y desearte una buena semana. Muchísimas gracias. Lo mismo para ti y para la audiencia. Agradecemos a Carmen Molinas Bonilla por su columna, El todo y sus partes. Los voy a invitar a hacer una breve pausa. Vivencias.